Bueno, entonces, en- ¿se ve ahí? Perfecto. En la clase de hoy vamos a hacer otra vez un pequeño repaso, como hemos estado haciendo. Es cada vez más resumido, cada vez más breve, pero abarca más también. Entonces, siempre nos lleva unos minutos, pero nos pone de alguna forma en la misma página a todos. Y después vamos a estar viendo los principios 3 y 4. Típicamente, lo que decimos, bueno, hemos visto la parte más difícil. Eso es lo que nos parece habitualmente, ¿no? Hemos visto la parte más difícil, que es la de reconocer nuestra falta, la de que a lo largo de todo el proceso tenemos que buscar glorificar al Padre, glorificar a Dios y decir, bueno, ahora finalmente voy a poder ir con la otra persona, ¿no? Y quizás ahí nos nace, digamos, esa intención de decir, porque, a ver, cuando nos preguntamos quién es el culpable del conflicto, eh, siempre es el otro, ¿no? Entonces, la parte más difícil la hemos visto hasta ahora, pero vamos a ver los desafíos que tiene inclusive esta etapa de encarar una conversación difícil y cuáles deberían ser los principios que rigen esa conversación cuando nos queremos acercar con la otra persona, ¿sí? Y vamos a ver unos cuantos desafíos, inclusive allí. Entonces, ya hemos visto la loma resbaladiza con los diferentes escenarios de las respuestas de escape, aquello que de alguna forma está sobre el lado izquierdo, después las respuestas de ataque y las respuestas de paz y cada uno de los escalamientos. Esto va solamente a título de resumen y donde en las respuestas de escape tenemos más interés en escapar o negar el conflicto que en resolverlo, y del otro lado más interés en ganar la disputa que mantenerla, preservar esa relación, ¿no? Y la respuesta bíblica o la respuesta de paz son las que son ordenadas por Dios y facultadas por el Evangelio y orientadas a encontrar soluciones justas y que no solamente traten de nuestro anhelo, sino también respeten a los demás. Y eso es lo que de alguna forma va a estar glorificando, dando gloria a Dios cuando nosotros actuamos en obediencia a su palabra, ¿no? Y allí tenemos la oportunidad precisamente de buscar esa gloria del Padre, de servir a otros y de crecer según la imagen de Cristo. Pero somos llamados a vivir en paz porque Dios es un Dios de paz y Dios quiere darnos esa paz si nosotros buscamos la paz con Él, la paz con los demás, y como resultado Él nos va a regalar esa paz con nosotros mismos, esa paz interior. Pero la regla de oro que habíamos aprendido es la de tratar a los demás como queremos ser tratados en definitiva, ¿sí? Eh, ¿Se acuerdan de esta lámina? Y la voy a pasar así como un flash nada más, pero básicamente donde tenemos esa representación del supremo mandamiento y nuestras reacciones, ¿no? La de Dios, cómo Dios actúa sobre, o sea, cómo nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y cómo ese sometimiento debería afectar nuestra proyección y nuestro reflejo en el trato con los demás. Pero entonces recordar lo que Dios ha hecho, serle fiel, llevar una vida en humildad y disciplina, en obediencia en definitiva, y mirar a los demás con compasión y servirles a ellos. Pero muchas veces caminamos por el borde de ese círculo y nos volvemos olvidadizos, inconstantes, orgullosos, tolerantes con nosotros mismos, insensibles con los demás, y buscamos manipular el otro para obtener un resultado a nuestro favor. Por eso vimos
que en esa dinámica también debemos asumir responsabilidades sobre los conflictos y evaluar si vale la pena, si vale el esfuerzo, pelear, digamos, o digamos, abordar, tratar el conflicto o directamente pasarlo por alto, ¿verdad? Pero si decidimos abordarlo, tenemos que tener en cuenta que también nosotros llevamos una parte de responsabilidad. Y en esas vigas que nosotros llevamos en nuestro ojo hay actitudes, hay palabras y hay acciones. Por supuesto, las que se refieren a las acciones que se contradicen con la voluntad del Padre, con la parte, digamos, de la Biblia. Hay actitudes, por supuesto, que todos tenemos que son buenas. Alabamos a Dios y son palabras buenas, pero también a veces tenemos palabras hirientes. Como dice Santiago, ¿no? Con una misma lengua alabamos al Padre y eh, hablamos mal o maldecimos al prójimo, ¿verdad? Entonces, o acciones que glorifican, pero acciones también que hieren. Bueno, buscar qué hay en nuestro corazón y a veces habíamos visto en la clase pasada que tiene que ver con un anhelo, con esa lucha interna que existe en nosotros. Esas guerras y esos pleitos que baten o combaten en nuestros corazones. Es esa lucha de la mente y muchas veces se puede, digamos, buscar o hacer como un diagnóstico si nos respondemos esa pregunta, si tan solo obtuviera tal cosa, ¿qué es lo que me haría feliz, realizado y seguro, ¿no? Entonces, cuando queremos algo demasiado y no es algo que es parte de la voluntad de Dios para nosotros, estamos desarrollando algo que no es sano y algo que no estoy escuchando, perdón. Entonces, ¿hay un micrófono abierto o hay alguien que está queriendo hacer una pregunta? A ver, Gracias. Entonces, estamos desarrollando la posibilidad, digamos, de desarrollar un ídolo. Decíamos que eh, nos estamos derrapando, digamos, por una loma hacia el precipicio y cuando tenemos deseos, expectativas que se convierten en demandas y demandas insatisfechas que llegan a ser frustración en nosotros y cuando no manejamos adecuadamente esas frustraciones, juzgamos a las personas y cuando las juzgamos muchas veces inconscientemente las estamos castigando y, y con ello desarrollamos lo que es típicamente en una espiral de idolatría, ¿no? Por eso reconocer que el origen de los conflictos o sea, el corazón del conflicto es una cuestión del corazón. Y muchas veces Dios permite conflictos para revelar esas cosas que hay en nosotros que no le agradan a Él. Por eso esa escalera, digamos, tiene esos escalones de yo deseo, yo exijo, yo juzgo y después castigo, ¿verdad? ¿Cómo liberarnos siempre? A través del arrepentimiento, confesión y el cambio. Y eso es lo que también estuvimos abordando la clase pasada. Eh, Volver a lo que es el supremo mandamiento, ¿no? Adorar a Dios, temerle a Él, amarlo y depositar nuestra confianza en esa soberanía del Padre. Vimos allí esos 7 pasos de la confesión, donde no siempre es una regla que haya que aplicarlos todos, sino que debemos tener cuidado dependiendo de la ofensa y dependiendo de lo que querramos
proyectar de lo que queramos confesar, perdón, es lo que debemos tomar en cuenta de esta lista. Pero que Dios, o sea, nos guíe a través del Espíritu Santo a entender y muchas veces buscar ayuda en otros para ver cuáles son los pasos que debemos aplicar aquí, ¿verdad? Entonces, en estos 4 principios básicos, todos ellos, esos cuatro pilares, todos ellos fundados sobre la palabra de Dios, hemos visto hasta ahora en estas 3 primeras clases glorificar a Dios, sacar la viga de tu ojo, y hoy vamos a estar viendo estos otros 2 temas: restaurar humildemente y ir hacia la otra persona y reconciliarnos, o sea, la parte del perdón. Entonces, el tercer principio se basa básicamente en este versículo que dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, con una actitud humilde. Básicamente, cuando nosotros decidimos que no es posible pasar por alto la ofensa y necesitamos ir con la otra persona, eh, debemos entender cuál es la viga que hay en nosotros, sanar esas heridas que nos hayan causado para que podamos ir con la otra persona y ser un instrumento en las manos de Dios de restaurarle. Pero si leemos el versículo completo, dice allí, no solamente dice que ustedes que son espirituales, restáurenlo con un espíritu de mansedumbre, sino también mírense a sí mismos, no sea que también ustedes sean tentados. Esa es la parte B, o la segunda parte del versículo. ¿A qué se refiere? De que típicamente cuando nosotros no hemos sanado las heridas que nos han causado y cuando vayamos a hablar con la otra persona, muchas veces vamos a estar tentados a eh, ofender o, digamos, expresar palabras de juicio contra la otra persona, culpándolo y volcando la responsabilidad en esa persona. Entonces, somos llamados a una corrección constructiva, a un acto de amor. El hecho de ir a la otra persona no es ir a decirle todo lo mal que estuvo, sino hablar la verdad en amor, sí expresarle cómo nos hemos sentido, pero buscando la restauración. Siempre detrás de cada paso es un paso que anhelamos encontrar la restauración. La restauración del otro si está en pecado, de nosotros mismos y de la relación entre ambos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo mostrarle a los demás lo que o cómo ellos han contribuido a ese conflicto? Y la mejor pregunta quizás sea hacerte: ¿cómo quisieras tú que te hable alguien? ¿Qué sería, qué es lo que te sería más fácil escuchar del otro? ¿Le permitirías que te dé algún consejo a la otra persona? ¿Por qué? ¿O a quién le habilitarías eso? Por eso a veces es necesario involucrar a terceros cuando la confianza se ha quebrado definitivamente y, y la persona no va a estar aceptando un consejo, no va a estar aceptando una palabra de mí porque digamos, está ofendida y no me va a dar el permiso de hacerlo. Y a veces hay que buscar es lo que vamos a estar viendo en la próxima clase, ¿sí? Pero en el caso que todavía se pueda, ¿de qué forma nos acercaríamos al otro? O sea, y en sentido contrario, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? O sea, ponernos en la posición de la otra persona, ¿sí? Entonces, dice: ve y reconcíliate, aclara cualquier malentendido. En Mateo 5, allí Jesús le habla
en el Sermón del Monte, dice, cuando estés todavía camino al juez, arréglate con tu adversario mientras estés en el camino. Y hay un sentido de urgencia allí, de aclarar y de tratar de buscar una resolución antes que sea tarde. Pero otra vez aprende de tus errores, de tus debilidades, eh, y cuando vayas y hables con él, háblale de una forma amable y que no se genere una amargura, que no aumente, digamos, la amargura en el otro y que se le haga aún más difícil poder perdonarte a ti, porque vamos a buscar precisamente la confesión, pero también la confesión del otro para que entre ambos nos podamos expresar el perdón luego, ¿verdad? Por- pero en ese debate de ir o no ir, va a haber una lucha en nosotros también, ¿no? Porque va a haber alguien que nos dice, no, pero no vale la pena, no juzgues. La palabra también dice, no juzgues a nadie para que no seas juzgado. No es solo Dios que debe mostrarle a una persona su pecado, y sabemos que no. O sea, Dios usó a Natán para indicarle a David dónde había pecado. Entonces, Dios quiere usarnos quizás como instrumentos para mostrarle a la otra persona dónde está fallando. Entonces, eh, debemos buscar en oración, preguntarnos y pedirle inclusive a terceros consejo para ver, ¿debo ir? ¿No debo ir? ¿Qué te parece? Personas sabias, personas de fe que nos puedan aconsejar sabiamente. Pero cuando en ese paso a paso, habíamos dicho que el primer paso es pasar por alto la ofensa, ¿no? Y el segundo paso sería este precisamente, hablar en privado. Ir y hablar cuando alguien tiene algo contra ti. O sea, no necesariamente se debe solamente tratar de mí en cuanto a que yo no pueda estar perdonando o que yo necesite la confesión del otro, sino si me entero de que el otro tiene algo contra mí, también debería ir para ayudarle a superar ese sentimiento, que digamos entender y ayudarle a superar esa parte. Y B, o sea, con el otro cuando la ofensa es demasiado seria para pasar, para hacer caso omiso o para ser pasada por alto, ¿sí? Son esos pasajes de ahí de Mateo 18 y de Lucas 17 que hablan precisamente de eso. Entonces, ¿cuáles son esas situaciones? Bueno, cuando entendemos que la persona está deshonrando al Señor significativamente. En Romanos 2 habla de que tú que dices que no debes robar y robas. O sea, cuando hay una brecha muy grande entre lo que la persona profesa desde su posición de fe y sus actos que de alguna forma no se condicen. Y está deshonrando al Señor con su testimonio público, ¿verdad? Cuando hace daño a una relación, cuando de alguna forma esa actitud eh, está dañando la relación contigo o está dañando la relación con terceros inclusive. Y uno de alguna forma ve que debería estar actuando de oficio, como alguien, porque es una persona cercana, porque lo veo, porque me está inquietando y entonces acercarse y restaurar, hablarle a la otra persona de esa situación. Cuando hace daño a otra persona, más o menos de lo mismo, ¿no? Pero en último caso, cualquiera de esas situaciones le va a estar haciendo daño a la persona misma. Por eso es importante decir, entender cuál es la situación
quizás yo pueda pasar por alto la ofensa, pero es una ofensa repetida, una actitud repetida de la otra persona que hace de que está dañando a otros, está afectando su testimonio y la va a llevar a un camino de alejamiento de Dios. Entonces, debemos tomar valor, pero preparándonos para ello, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco los detalles, pero en último caso afecta el uso de sus dones, de los dones que Dios ha puesto en esa persona y bien sabemos que el uso de dones, de nuestros dones recibidos como un regalo de Dios, muchas veces son limitados por el carácter, por nuestro carácter, por nuestra humanidad, por la forma en que, digamos, aplicamos eso. Entonces, es esa lucha interna de que sí tenemos los dones, pero el carácter a veces no ayuda. Y bueno, son todas situaciones que hace de que todavía estamos todos en la etapa de crecimiento, todos en la etapa de acercarnos más a la estatura de la plenitud de Cristo. El hierro con hierro se afila, dice por allí un proverbio, ¿verdad? Las personas con las demás personas debemos también ayudarnos mutuamente a mejorar nuestro carácter, a la convivencia, etcétera. Entonces, ir en privado tiene, digamos, una etapa de preparación para una confrontación amable, ¿sí? Debemos ir en humildad, como habíamos visto en la clase pasada, sacar la viga de nuestro ojo, pensar lo mejor de la otra, respecto de la otra persona. La alabanza del amor, ahí en 1 Corintios 13, el amor todo lo sufre, todo lo soporta, eh, todo lo espera. Eh, ¿Con qué ojos estamos mirando a la otra persona cuando queremos ir a restaurarla? ¿La estamos amando o estamos todavía luchando con la amargura y el dolor que nos ha causado? Y cuando queremos ir hacia la otra persona, busquemos un encuentro personal en privado, siempre que sea posible. No simplemente mandarle un WhatsApp, un email o una carta, quizás en el orden inverso. Antes eran las cartas, después surgió el email y ahora el WhatsApp, ¿no? Y cualquiera de esas cosas, de los elementos escritos, inclusive pierden el efecto emocional. Ustedes saben que una palabra o una frase puede ser dicha o va a ser recibida, por un lado, por lo que dice, por otro lado, por quién lo dice, y en tercer lugar, por el énfasis y la emoción que nosotros expresamos al decirlo. Entonces, ¿tengo yo la autoridad moral para ir a hablar con la otra persona? ¿Qué emoción le voy a poner a esas palabras? Pero esas partes son las que se pierden en un mensaje escrito y muchas veces hace que la otra persona pueda leerlo de atrás para adelante, de adelante para atrás y empezar a interpretar y maquinar eh, interpretaciones de, de ello, ¿verdad? De lo expresado. Entonces, elementos de un encuentro amable. Elementos y más preparación de alguna forma, ¿no? Orar antes, pedir ayuda, apoyo en oración, escoger el tiempo y el lugar, pensar bien las palabras, como decíamos, y qué énfasis le voy a dar, cómo voy a transmitir o cómo me voy a preparar para que esas palabras surjan en un entorno amable y en un entorno de humildad. Y luego durante el encuentro, eh, es importante hablar siempre en primera persona.
el hecho de decir yo pienso o a mí yo me sentí de tal manera cuando sucedió tal o cual cosa, eh, yo interpreté esto, porque de lo contrario estaríamos como haciendo uso o enfatizando y tratando de imponer una verdad de lo que ha sucedido. Y la verdad para la otra persona puede ser muy diferente. O sea, vamos a estar teniendo dos partes y cada una va a estar interpretando a lo largo del conflicto y va a estar entremezclando la realidad y la verdad con sus propios sentimientos y eso va a tener como una resultante de dónde está ubicada la otra persona en medio del conflicto. Entonces, hablar desde mi persona, en primera persona, difícilmente hiera al otro porque podrá haber incomprensión de por qué yo me sentí de tal forma, pero es mi testimonio y ese es difícil de rebatirlo, o sea, es de donde, como yo me siento y es como, y eso le da lugar a la otra persona a expresar cómo ella se sintió, cómo esa persona se sintió también. Y eso, digamos, va a contraponer dos sentimientos contrapuestos quizás frente a una realidad o una verdad. Pero eso da un margen como para que haya un acercamiento cuando empezamos a entender dónde está la otra persona. Por eso evitar las frases que acusen al otro, ser objetivos, ese pasaje de Filipenses que habíamos visto en la otra vuelta, ¿no? Ver la realidad, pensar lo mejor del otro, ver la realidad como es, ver al otro con los ojos de Cristo. Usar pasajes bíblicos cuidadosamente, en el sentido de que no mal usar la Biblia y no, digamos, volcar una interpretación bíblica a nuestro favor. Ser cuidadoso con eso, ¿no? Buscar receptividad, escuchar atentamente, esto es muy importante. Típicamente en esas conversaciones habrá un tiempo en el que ustedes, la persona que va, tiene el espacio como para exponer el motivo por el cual ha ido, el motivo por el cual quiere hablar, etcétera, etcétera. Pero después va a haber un tiempo también en donde hay que darle lugar a la otra persona para que se exprese. Entonces, escuchar atentamente, esperar hasta que el otro termine y, y atender o, digamos, tomar en serio lo que está diciendo. Y cuando queremos de alguna forma ganar un poco de tiempo, podemos pedirle que clarifique, que nos dé un ejemplo o aún parafrasear lo que la otra persona dice, ¿no? Eh, repetir, digamos, o sea, lo que me estás queriendo decir es tal y tal cosa, ¿no? Desde tu perspectiva, entonces, yo estaba equivocado cuando dije esto acerca de... O sea, buscar esa empatía, pero también a veces con las palabras, empezar a ganar tiempo mientras vamos pensando, bueno, cómo vamos a reaccionar frente y cómo vamos a llevar adelante ese intercambio, que sí lo habremos preparado, pero también puede haber, digamos, que la otra persona no se haya preparado en los mismos términos que ustedes y por lo tanto vengan acusaciones de la otra persona hacia ustedes, más allá de que ya hayan tratado de ir en humildad y hayan tratado de confesar lo que ustedes hicieron mal o lo que han reconocido que puede haber aportado. Entonces, buscar acuerdos, ahí en el Salmo 141 también dice, bueno, que la palabra del otro o la acusación del otro la recibamos como corrección, que estemos dispuestos a recibir corrección. Y muchas veces frenar nuestra lengua, frenar nuestros y controlar nuestro sentir en el sentido de no dejarnos, no reaccionar bruscamente, sino ir con calma,
preparados para que puedan venir algunos flechazos. Ir con la armadura de Cristo, el escudo de la fe que frena cualquier dardo del enemigo. Eh, en todo momento estar dispuestos a aterrizar, hacer como ese cable a tierra, como un pararrayos, digamos, ¿no? Que hay mucha tormenta, mucho relámpago en las nubes, pero el pararrayos es el que aterriza todas esas descargas a tierra y no permite de que el rayo caiga y se produzca, digamos, una explosión. Entonces, ese es el rol del pacificador, el rol del que va, porque en todo momento el objetivo de ese encuentro es reconciliarnos, confesar y pedir perdón, perdonar y confesar, o sea, otorgar perdón y recibir el perdón, ¿verdad? Entonces, aplicar otra vez la regla de oro, o sea, recordar de que se aplica a esto precisamente, ¿no? Tratar a los demás como quisiéramos ser tratados. Entonces, ese es el desafío de ir con la otra persona. Pero vamos a ver ahora, entrarnos un poco más en este último punto que habla básicamente de lo que es el perdón. Eh, Reemplazar la hostilidad y la separación por la paz y la reconciliación. Lo que habíamos visto hoy, ve y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. O sea, hay una urgencia y un orden de obediencia que Dios nos mandata, que Jesús nos dijo, de que es más importante la obediencia, la de buscar la paz con el prójimo, que llevar la ofrenda al altar, o digamos, o a ir a una alabanza y alabar a Dios, porque la alabanza es esa ofrenda que nosotros presentamos, y esa ofrenda no va a ser bien recibida cuando no fuimos obedientes en buscar la reconciliación con el hermano. ¿Se acuerdan de la historia de Saúl cuando ofrendó y cuando fue Samuel allí y él no había esperado, no había sido obediente a las palabras de Samuel para esperar que llegara el profeta y hiciera la ofrenda? Y hay un pasaje ahí que justamente habla de eso, de que Dios prefiere más la obediencia que la ofrenda. Entonces, el principio clave que vamos a estar viendo ahora es sobre el tema del perdón, es que nuestro perdón muestra lo que pensamos del perdón de Dios. O sea, de la forma que nosotros perdonamos, eh, muestra qué tanto entendimos la obra de Cristo en la cruz. Y Dios nos perdona según nuestra disposición a perdonar a los demás. Eso es lo que vemos allí después del Padre Nuestro, ¿verdad? En los versículos. Lo vamos a ver ahora en unos minutos más. Entonces, hay una dinámica que es el perdón y la reconciliación. No es lo mismo. El perdón es un acto de obediencia. Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero en nuestra relación con Dios, Jesús pagó el precio para otorgar ese perdón. Pero recién lo vamos a estar recibiendo cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Esa dinámica del perdón otorgado, pero que recién se recibe cuando confesamos nuestras faltas, es lo que se aplica también a la relación con el prójimo. Nosotros somos llamados a perdonar al prójimo, no importa lo que nos haya hecho, pero la reconciliación va a ser, recién se va a dar cuando la otra parte haya expresado su confesión, ¿sí? Cuando ambas partes confiesan y ahí se da ese cruce del perdón. El perdón es una decisión que sigue el modelo del perdón de Dios, ¿sí? Entonces,
Debemos renunciar a nuestras expectativas, porque muchas veces creemos que el ofensor, que el otro debe ganarse o merecerse nuestro perdón, que queremos de alguna forma que sufra un poco más antes de otorgarle el perdón. O por el otro lado queremos una garantía de que tal ofensa ya no se repetirá. Si yo le perdono, sí, pero ¿y si mañana pasa lo mismo? Y yo les pregunto hoy, Dios nos perdonó a nosotros y hemos sido fieles nosotros a partir de ese perdón otorgado, o caemos y tropezamos una y otra vez con la misma piedra. Si nuestro perdón con el prójimo debe reflejar el perdón, el modelo del perdón del Padre, no exijamos a los demás lo que no somos capaces de dar frente al Padre tampoco. Por eso no está bien estas expectativas, por eso dice expectativas pecaminosas. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Bueno, Pedro le hizo la pregunta a Jesús allí, ¿no? Y él le dijo 70 veces 7, o sea, y en el pasaje paralelo de Lucas 17, cuando caminan los discípulos junto a Jesús y también le hacen esta pregunta, y él les dice 70 veces 7, la reacción de los discípulos, el próximo versículo, en muchas Biblias hay un párrafo ahí entre medio, un título, pero dice, Señor, aumentanos la fe. Y eso de alguna forma es lo que necesitamos, que Dios nos ayude a hacerlo, ¿verdad? Entonces, el perdón no es un concepto sentimental, un sentimiento, cuando yo sienta hacerlo, voy a ir a perdonarle. No es un sentimiento, no es olvidar, no es una disculpa, no es un perdón temporal. Bueno, por ahora estás bien, pero ya vamos a ver, ya vas a venir a pasar frente a casa. Eh, el perdón es un perdón como el que da Dios. Debemos fortalecernos en el poder de la obra redentora de Jesucristo en la cruz para otorgar un perdón que realmente equivale o muestra y refleja ese perdón con el que fuimos perdonados. Como Dios nos perdonó, dice, perdonar como Dios nos perdonó, porque, y ahí algunos pasajes, ¿no? Porque nuestros pecados han sido perdonados por su nombre, no me acordaré más de sus pecados, nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades en Hebreos, y en el Salmo 103, del cuán lejos está el oriente del occidente, Él hizo alejar nuestras transgresiones de nosotros. Como Dios nos ha perdonado. Tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y echarás nuestros pecados en las profundidades del mar, dice en Miqueas 7:19. Es difícil ver el fondo del mar o ver qué distancia hay. En uno de esos viajes pude ir a un abismo y había un puente allí y tenía 300 metros del puente había 300 metros hasta el abismo y allá abajo eh, había un río, el río Arkansas, y por eso está ese cartel, no prohibido pescar desde el puente, ¿no? Y eso es lo que Dios hace. Para mí fue muy gráfico entender. Nadie se va a poner a tirar un anzuelo desde arriba de 300 metros hasta abajo. Pero en sentido figurado me hizo recordar esas profundidades del mar a donde Dios arroja nuestros pecados. Y Él tampoco, Él no pesca en esas profundidades del mar y tampoco quiere que nosotros lo hagamos. Por eso debemos perdonar como Él nos ha perdonado.
Porque si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Es el pasaje que sigue inmediatamente después de la oración del Padre Nuestro. Entonces, perdonando a otros no es algo que podamos hacer en nuestra propia fuerza. El pecado crea una deuda que debe ser paga, pero que Jesús pagó en el madero, en la cruz, y pagó el precio completo. Por eso es una decisión que nosotros debemos reflejar, amando al prójimo sin guardar rencor. Si los cristianos son las personas más perdonadas del mundo, ¿no deberíamos también ser las personas más perdonadoras? ¿Cómo desarrollamos un espíritu de perdón? Y por eso hay aquí como, digamos, desarrollaron 4 promesas que de alguna forma nos ayudan a entender el marco en el que un perdón genuino debería darse. Eh, por un lado, son 4 expresiones que dice, no me fijaré más en este incidente, no reviviré de nuevo este incidente para usarlo en contra de ti. No hablaré de esto a otros acerca de este incidente, porque son todas tentaciones que nos vienen. Lo de no fijarnos más es aquello de no pescar en las profundidades del mar, de no revivir para usarlo como, porque la otra vuelta me hiciste tal cosa, entonces ahora yo tengo de alguna forma, hay una deuda todavía. No, Jesús ya pagó la deuda completa. Tampoco, también debemos guardar nuestra lengua y no hablar más a otros acerca de este incidente. Si está perdonado, así como Dios lo arrojó a las profundidades del mar, así también nosotros debemos hacerlo. No quiere decir que nos olvidemos de lo ocurrido, pero sí la decisión de no traerlo una y otra vez a memoria y no permitirnos que ese incidente se interponga entre nosotros o interfiera en nuestra relación. Por eso hablamos de una actitud y de una actitud que es puntual en este momento cuando yo otorgo el perdón, pero una acción que se prolonga en el tiempo. A partir de este momento debería preceder cualquiera de estas 4 frases. A partir de este momento no me fijaré más en este incidente. A partir de este momento no reviviré. Ese es el perdón, pero hay una salvedad de alguna forma. Ese es el perdón otorgado cuando la otra persona confesó su falta. Nosotros podemos eh, debemos perdonar a la otra persona, pero si la otra persona todavía no pidió perdón por ello y si entendimos que es una ofensa que no podemos pasar por alto simplemente, entonces todavía tenemos que trabajar y hacer la parte que vimos hasta ahora, ¿no? Ir en humildad y buscar la reconciliación con la otra persona, ¿sí? Pero una vez se haya alcanzado la reconciliación se basa sobre estas premisas, sobre estos pilares, estas expresiones que nos ayudan, digamos, a darle también un contexto más amplio a lo que es el perdón. No es fácil hacerlo, pero una y otra vez debemos recordar y hacernos propias las palabras de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entender el contexto en el que se da ese,
ese pasaje de Mateo 18, cuando Jesús le indica, le da las indicaciones de cómo ir a restaurar la relación con los demás. Dejar las 99, ir por la oveja perdida. Entender que estamos para servir y no para gobernar o para enaltecernos frente a los demás. O sea, el más importante del reino, ¿quién es? Yo he venido para, ser, para servir y no para ser servido, ¿no? Y dar lugar a la misericordia, el siervo despiadado, que es la historia que viene después a continuación. Entonces, la reconciliación requiere esfuerzo, pero Dios da la fortaleza. El perdón toma tiempo y esfuerzo deliberado, no es algo que nos viene gratuitamente. Debemos amar a nuestros enemigos, hacer el bien. Cuando nosotros tomamos la decisión de perdonar al prójimo, vamos a seguir viviendo tormentos y luchas en nuestra mente que van a tratar de recordar una y otra vez la situación vivida, el dolor que nos han ocasionado, etc. Pero por eso el principio de la sustitución, por eso la decisión de perdonar y de que realmente buscar pensar lo mejor del otro. ¿Cuál piensen en alguna bondad, en algún don, en algo positivo de la otra persona y oren por sus adversarios, ¿sí? Porque en Efesios 4 dice, sed buenos y compasivos, perdonándonos unos a otros. Y C.S. Lewis dijo, no pierda tiempo pensando si usted ama a su prójimo, actúe como si lo hiciera. Tan pronto como lo hacemos, descubriremos uno de esos secretos más grandes, porque lo que está tratando de explicar aquí es que los sentimientos siguen las decisiones. Cuando nosotros decidimos y ponemos en oración a ese adversario, vamos y buscamos las cosas positivas de él, podrán pasar 2 o 3 días, pero les aseguro que vamos a empezar a sentir y vamos a empezar a entender y ver lo mejor en el prójimo también. Porque, y tristemente no siempre resulta. A veces tratamos con personas difíciles, a pesar de ir con la otra persona, eh, ocurren situaciones en las que no logramos esa reconciliación. Entonces, quizás hay que ir otra vez. Quizás la confesión que hicimos no estuvo, digamos, no tuvo el efecto, pero siempre tenemos que mirar cómo estuvimos actuando nosotros y aún preguntarle a otros que nos interpelen, que nos ayuden, continuar haciendo lo correcto aunque la otra persona no haya reaccionado de la forma que esperamos. Pero encima de todo, reconocer nuestros límites y usar el arma última, que es amar. Amor deliberado y enfocado, porque amar al otro nos protege de caer en la amargura y puede conducir a otros al arrepentimiento, cuando ese amor aún pueda ser expresado en acciones. Dice por allí que amontonaremos ascuas de fuego sobre la cabeza del adversario, ¿sí? Entonces, esas son las armas divinas que tenemos nosotros frente a personas con las que se nos hace difícil, pero en cualquier caso debemos reconocer nuestros límites, hacer lo que decía en la lámina anterior,
hablar la verdad en amor, esa es la única tarea que nos compete a nosotros, porque nosotros no podemos cambiar los corazones de los demás. Por eso en Romanos 12, 18 dice, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Dios tiene un plan con la otra persona también, y es Él el que maneja los tiempos. Por lo tanto, debemos interceder, debemos orar, seguir actuando en amor y esperar que ese mal sea vencido con el bien. Porque en último caso Dios no nos mide por nuestros logros, sino por nuestra obediencia y fidelidad. Entonces, seguramente somos desafiados a cuando otros puedan decir, bueno, nosotros hicimos todo el entrenamiento de cómo resolver conflictos, etcétera, y no tuvo el efecto. Bueno, esto no es un método que se aplica y que funciona automáticamente. Hay otros factores en juego y en último caso, solamente estamos siendo obedientes para ser instrumentos en las manos de Dios para restaurar esa relación. ¿Sí? Pero hablamos ahora, hasta ahora de todo lo que había sido la parte relacional, pero la relacional muchas veces se intercala o se entrelaza con temas materiales, con daños que, digamos, quizás a partir de una relación dificultosa o quizás a partir de un daño material surge un malentendido y un conflicto relacional. Pero, ¿cómo abordamos el tema de los daños materiales? Bueno, hay todo un tema de negociación que vamos a estar también mirando la clase pasada, pero hay un concepto que es la restitución. Y entonces empezar a entender de que sí hay misericordia, sí hay perdón, pero también hay derecho a, digamos, reclamar un daño o a recibir compensación por un daño. No es que, digamos, ahora ya no podamos reclamar ningún daño que se nos haya ocasionado. La Biblia es muy clara y en Éxodo 22 hay toda una lista de, de situaciones y hay personas que dicen, bueno, eso era en el Antiguo Testamento y está bien, es un debate que podríamos estar abriendo aquí sobre ese tema, pero Jesús también dijo que no vino a terminar o a abolir la ley, sino a cumplirla y a completarla, a darle otro marco. Entonces hay un tiempo para misericordia, pero también hay un tiempo para, digamos, insistir en la restitución, ¿sí? Tenemos ejemplos en la Biblia de... El ejemplo negativo es el del siervo despiadado, pero después tenemos a Zaqueo, que él fue y quería, digamos, restituir por 4 veces el daño que había hecho. Entonces, hay todo un capítulo que podríamos estar abordando sobre cómo, digamos, manejar estas situaciones de borde, diría yo, en cuanto a el manejo de la restitución. Pero en todo caso, va a formar parte de una negociación y si nosotros restauramos la parte relacional con la otra persona, va a haber un ámbito muy favorable para que también estos aspectos materiales se resuelvan. Y muchas veces la persona que está tan agradecida de haber sido perdonada y, el peso, digamos, del pecado, el peso de ese conflicto que se esfumó con la reconciliación relacional,
ayuda a encontrar la mejor solución material que de alguna forma beneficie a ambas partes y haga justicia y aún en esa negociación haya gloria para Dios en cuanto al manejo de esa restitución. Habíamos visto entonces esto del perdón y la reconciliación. Esto solamente es a nivel de ya de resumen. Perdón, confesión y reconciliación. Eso es lo que habíamos estado buscando en este bloque. Nuestro perdón debe imitar el perdón de Dios y todo eso, digamos, bajo el paraguas del supremo mandamiento, ¿sí? Voy a pasar muy rápidamente sobre un ejemplo y recordarles un ejemplo de perdón genuino de José, que tenemos la historia en la Biblia, cómo él fue, digamos, afectado por sus hermanos. Y en Génesis 50 tenemos la historia de la reconciliación con los hermanos. Seguramente se acuerdan de la historia, no quiero ahondar, tenemos todavía, queremos hacer el ejercicio, etcétera, pero a lo que quiero, digamos, ejemplificar aquí es de que la reconciliación o la ofensa no caduca como lo pueda hacer, digamos, una ofensa a la ley en el Estado de Derecho y en la legislación de un país. Eh, que después de tantos años ya no, ya caducó. En la historia de José vemos que precisamente esa ofensa no caduca. Cuando José va a Egipto y finalmente es puesto como gobernador allí, viene el padre y viene toda la familia a Egipto y Jacob vive todavía 17 años en Egipto hasta que muere y recién en la muerte del padre de José, eh, los hermanos se presentan delante de José para pedirle perdón. 17 años después, 17 años José proveyendo para sus hermanos cuando estos nunca le pidieron perdón. Y todavía cuando lo hacen, inventan una historia, por lo menos no hay base bíblica de que Jacob les haya dicho de que ellos le dijeran de parte de Jacob de que los tratara con amor. Lo había hecho José por decisión propia durante los 17 años. Pero si sacamos la cuenta por la historia de José, pasaron 39, casi 40 años desde el tiempo en el que José fue vendido como esclavo a Egipto. Entonces, los hermanos piden perdón, pero José nunca se puso en el lugar de juzgarlos a ellos. Él esperó a que ellos viniesen y le pidieran perdón. La falta de perdón es una consecuencia del temor muchas veces a las personas, pero el pecado permanece sobre nosotros, no caduca, como decíamos, y José mantiene su posición, resiste la tentación de ocupar el lugar de Dios. Y esto es muy importante, mantenernos humildes y no asumir una posición que nunca nos fue dada. Confiar en la justicia y la provisión de Dios, bendiciendo a los hermanos. Él venció el mal con el bien. Por eso solo podemos hacerlo si entendemos el verdadero y profundo amor con el que Dios nos ha amado primero, ¿sí? La bendición de José fue envejecer y morir en paz. Vive 54 años en Egipto antes de morir. Y hay muchos otros pasajes allí
que hablan de esos héroes de la fe. Entonces, perdón, confesión y reconciliación, pasar por alto, hablar con el prójimo o pedir ayuda. Y con la ayuda de Dios, pensar bien del otro, no lastimar, nunca chismear y restaurar la amistad y ser amigos para siempre. Eso es lo que podríamos enseñarle tan fácilmente a los chicos de la escuela dominical y creo que en estas últimas sesiones hemos visto lo difícil que se nos hace cuando somos grandes a vivirlo y modelarlo. Y tristemente quizás por eso las próximas generaciones o las generaciones jóvenes viven tantos desafíos en lo relacional porque no nos han visto modelarlo en forma adecuada. Simplemente vivir el supremo mandamiento, ¿no? 6 pasos para un objetivo común, la restauración. Hemos visto pasar por alto, hablar la verdad en amor. La clase que viene vamos a estar, en las próximas clases vamos a estar viendo estos otros puntos. Involucrar a otros, involucrar a la iglesia y cómo restaurar al arrepentido. Eso es, digamos, el mapa de ruta que en el mejor de los casos se resuelve en el paso 1 o en el paso 2. Tristemente, a veces involucra algunos pasos más. Entonces, abro aquí para, no sé, ¿hay alguna pregunta o nos enfocamos después ya en ese ejercicio que les habíamos dejado y lo voy a leer rápidamente para aquellos que de alguna forma no, no hayan tenido la oportunidad de hacerlo. ¿Sí? Eh, a ver, voy a parar la compartir pantalla. Entonces, hablamos de ese laboratorio, de esa clase, que el objetivo es expresar la verdad en amor. O sea, es un juego de roles en donde de alguna forma vamos a dividirlos en grupos de a dos, en donde ustedes con otra persona enfrente van a asumir el rol. Hay 2 personas aquí, una es Mike y la otra es Joana, que básicamente Mike, voy a describir el escenario, es el director ejecutivo de un ministerio y que tiene dificultades económicas. Entonces, él contrató a una persona, Joana, para hacer una campaña de recaudación de fondos. O sea, asumimos todo un marco en el que un ministerio, ambos son creyentes, ambos pertenecen a una misma iglesia. Mike era director de ese ministerio, pero contrata a Joana porque ella tiene experiencia, digamos, en lo que es la parte de marketing y de campañas de promoción. Pero lamentablemente la campaña no tuvo mucho éxito, por lo que después, cuando terminó la campaña y no se le resolvieron los problemas económicos, no quiso pagarle a Joana, culpándola de la falta de competencia y justificando de alguna forma así su falta de pago, ¿no? Y generando un conflicto que con el tiempo fue tomando mayores proporciones. Entonces, luego de un tiempo, Joana empezó a luchar con esta dificultad y con el testimonio que esta situación estaba generando y consultó con otros consejeros y finalmente tomó coraje y le pidió una reunión a Mike, en donde de alguna forma lo confronta con la realidad, con la falta, digamos, con el pobre testimonio, con el acuerdo que de alguna forma no había sido en base a al resultado de la campaña, sino al tiempo invertido. Entonces, Mike finalmente
entiende a partir de que Joana se acerca y le habla la verdad en amor, él entiende de que ha estado mal, que la ha estado perjudicando y confiesa su falta, ¿sí? Incluyendo algunos de estos elementos de la confesión. Entonces, lo que quisiéramos es darles un tiempo, dividirlos en grupos para que uno asuma el rol de Joana y el otro de Mike, y entonces tengan esa conversación y ante la confesión y de que Mike finalmente entra en razón y confiesa que estuvo mal y quiere asumir las consecuencias, etcétera, bueno, Joana pueda expresarle palabras de perdón y pueda haber una reconciliación. Es un ejercicio que les puede llevar, no sé, 5 o 10 minutos. Queremos darles 15 minutos de tiempo y, y lo ideal sería que inviertan el rol para que cada uno de los dos asuma, digamos, en un momento el rol de ofensor y y en el otro momento el de ofendido. ¿Se entendió?